Desde el Centro de Convenciones de Lima. Debate Presidencial 2021. Muy bien, amigos, bienvenidos todos, bienvenidos candidatos. Tenemos que hacer una observación. Ustedes ven un podio vacío, es el podio del señor Ciro Gálvez. Él va a estar conectado vía Zoom porque está convaleciente, cayó con el COVID, como muchísimos peruanos, muchísimos compatriotas. Nos alegra que esté mejor, pero él por esa razón no ha podido estar aquí. Así es, Mónica. Lo tenemos en imágenes, en este momento ahí le damos la bienvenida también, como al resto de candidatos a este debate presidencial 2021. Precisamente hablando del debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación, este evento, como le hemos señalado, en los 3 días consecutivos, tiene el apoyo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, IDEA Internacional, la Asociación Civil Transparencia, el Programa de Naciones Unidas, el Instituto Nacional Demócrata, el Proyecto Perú Debate 2021 y también por Facebook y Twitter para América Latina. La transmisión se realiza a través de la señal de TV Perú y del Jurado Nacional de Elecciones TV, así como a través de las redes sociales institucionales del JNE. Importante porque nos permite llegar a todo el Perú. Debemos resaltar que este importante evento es impulsado por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y los medios que le integran a nivel nacional, quienes a través de sus señales permiten que este debate llegue a todos sus hogares. Este evento cumple con todos los protocolos y normativas de bioseguridad aprobados por el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. El debate presidencial que nos convoca hoy es parte de los compromisos del Pacto Ético Electoral suscrito por las organizaciones políticas y el orden en el uso de la palabra, esto hay que señalarlo también, obedece a un sorteo realizado el pasado 16 de marzo en presencia de los representantes de todas las organizaciones políticas. Y vamos a recordar, Mónica, amigos, cuáles son los 5 bloques de este debate. Primero, vamos a hablar acerca de medidas frente a la pandemia. Pasaremos a un segundo bloque dedicado a la educación. En tercer lugar, seguridad ciudadana. Cuarto bloque, integridad pública y lucha contra la corrupción. Y finalmente, cada candidato tendrá un mensaje final. Como hemos hecho en los días anteriores, las reglas del debate también hay que observarlas con claridad. Cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos no será permitido. Está prohibido que los candidatos realicen cualquier tipo de entrega o intercambio durante este debate, como lo ha sido en los 2 días anteriores. Los asistentes deben abstenerse de realizar cualquier tipo de manifestación durante el debate. Murmullos o aplausos no están permitidos. Se recuerda que según lo acordado con todos los partidos comprometidos con la realización de este debate, los moderadores tenemos la facultad de restablecer el orden en el caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Cabe precisar que esta intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas del debate. Y como ya queremos iniciar este debate, vamos a conocer cuál es el primer tema de la noche. En esta parte del programa vamos a explicarles para que recuerden ustedes cómo ha sido la mecánica en los 2 días anteriores en estos bloques.
tendremos 2 bloques de diálogo o interacción entre los 6 candidatos. Estos bloques se iniciarán con los 30 segundos de cada uno de ustedes para introducir el tema que es medidas frente a la pandemia, para pasar inmediatamente a un intercambio alturado del debate que cada uno tendrá como bolsa de tiempo 3 minutos 30. Tienen que administrarlo ustedes estratégicamente para que puedan cumplir estos 3 minutos 30. Así que al final de todo esto tendremos el repaso y la conclusión de cada uno en los 30 segundos. Y para ir puntualizando el tiempo, para ir cronometrando, contamos con 6 colaboradores que están atentos a cada intervención que tengan los candidatos en esta bolsa de tiempo. Y recuerden que por cada oportunidad en la que participen tendrán como máximo 1 minuto. De esa manera todos podrán distribuir su tiempo y participar. Concluida esta interacción, nuevamente cada candidato tendrá 30 segundos para cerrar este bloque. Empecemos con los primeros 30 segundos. De acuerdo al sorteo, le toca el turno al señor Johnny Lescano de Acción Popular. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al pueblo del Perú, agradecerle su apoyo, decirle que el problema de la pandemia u otro problema que tenga el Perú no se va a poder solucionar por la corrupción. Grave lacra que sufre el país. Y por eso es urgente restituir la honradez, la honestidad en la política y en el gobierno. Y con los postulados que nos dejaron los ancestros y que está dentro de la ideología de Acción Popular. Tiempo cumplido. Señor candidato. Tiempo cumplido. El turno del candidato Julio Guzmán. Gracias. 30 segundos. Gracias. La pandemia ha demostrado que no hemos aprendido nada en 200 años de vida independiente. No hemos aprendido a servir, a trabajar juntos y a escucharnos. Lo que hemos visto en estos días son candidatos que nos han contado historias y problemas que todos ya sabemos, pero lo que necesitamos son soluciones. Por eso el Partido Morado propone crear empleo para resolver los problemas de educación, de salud y de seguridad ciudadana. A eso he venido a explicarles. Muy bien, le quedaba 4 segundos, pero vamos de inmediato con el señor Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Tiene sus 30 segundos. Gracias. Hermanos peruanos, mi compromiso con ustedes es la expulsión inmediata de Odebrecht y sus cómplices, la incautación de todos los peajes corruptos el día 28 de julio a las 2 de la tarde. A la misma hora viajaré a Estados Unidos para traer 40 millones de vacunas para todos los peruanos. Ningún peruano tendrá hambre, pues los jóvenes voluntarios llevarán los días sábados alimentos a los peruanos más olvidados. Ningún peruano tendrá Tiempo más cumplido. El turno de don Daniel Salaverry. Estamos próximos a cumplir 200 años de independencia y seguimos arrastrando el lastre de la corrupción que no nos deja avanzar, de la delincuencia que roba el fruto de tu trabajo, de la desigualdad, de la discriminación que limita las oportunidades de los que menos tienen. Es por eso que tu voto es importante, porque juntos podemos cambiar esta realidad y construir un mejor futuro para ti y para tu familia. Gracias, muy amable. El turno es de Rafael Santos, de Perú Patria Segura. Adelante. Muy buenas noches. Me saluda Rafael Santos Normán. Represento la sangre nueva de la política en el Perú. Estoy, al igual que tú, cansado de la corrupción, de las falsas promesas, sobre todo del Club de los Lagartos. El Club de los Lagartos que nos ha dejado sin vacunas, nos ha dejado sin oxígeno, nos ha dejado sin camas UCI y nos ha dejado sin chamba. Tiempo. Vamos ahora con el candidato Ciro Gálvez, a quien tendremos por 30 segundos también. Vemos la conexión. Gracias hermanos, y gracias a Dios y por sus oraciones que me ha dado vida para estar presente en este debate. Estoy todavía un poco débil físicamente, pero tenemos mucha fuerza. Ñoganchik inka kunapa, churan kunaga, kallpasapam kanchik, manan maulasunchu, ni maipas, kay Perú ninchik, hanayman puririnampa.
Tiempo. Muchísimas gracias, señor Ciro Gálvez. Se abre en este momento, ya lo saben, ustedes pueden levantar la mano para poder comenzar a intercambiar opiniones sobre el tema principal, que es el tema de las medidas contra la pandemia. ¿Quién quiere empezar? Empezó el señor Johnny Lescano. Adelante, por favor. Decía que el Perú no va a poder resolver la pandemia y otros problemas si no se aplica aquella masúa mayulla. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Con esto se puede resolver el asunto de la pandemia. Y nosotros pensamos que lo primero que tenemos que hacer es viabilizar, agilizar la compra de las vacunas con los laboratorios. Pero lo que no se está haciendo es aplicar otras medidas, como ya lo está haciendo la Organización Mundial del Comercio y lo ha solicitado otros países, que los laboratorios faciliten la fórmula de las vacunas para que en el Perú se haga y se fabrique las vacunas, porque los peruanos se están muriendo. Los laboratorios Pfizer y Johnson tienen laboratorios en el Perú. Y si es posible hacer las vacunas en otros países, en Argentina y Brasil, así se debe hacer para evitar que sigan los daños que están sufriendo en el Perú. De tal manera que es importante llevar adelante estos mecanismos que ya han conseguido la Minuto cumplido. Luego regresamos. El señor López Aliaga había pedido la palabra. La corrupción fuji-montesinista y la prensa mermelera se aliaron con Odebrecht para robarnos cientos de hospitales, miles de colegios, millones de tablets educativas, alimentación popular, infraestructura como el tren Tumbes-Tacna, autopistas a nivel internacional, aeropuertos, en fin, impidiendo que el Perú sea potencia mundial hasta ahora. El plan genocida de Vizcarra se acabó. Mi compromiso es traer 40 millones de vacunas el día 28 de julio, viajando yo mismo a Estados Unidos. Construiremos miles de postas médicas con oxígeno, vacunas, cientos de hospitales, el Instituto Nacional para Niños con Habilidades Especiales y una red de hospitales solidarios en cada distrito del Perú. El sistema CAS será eliminado de inmediato en favor de todo el personal de salud. El doctor Manolo Fernández, creador de la vacuna peruana anti-COVID, recibirá inmediato apoyo en nuestro gobierno. Muy bien. Muchísimas gracias. Señor Salaverry, sí, levantó la mano. Adelante. Decirle a los peruanos que los laboratorios que han invertido millones en descubrir la vacuna nos van a regalar su patente es mentirles. Lo que tenemos que hacer es asegurar los 48 millones de vacunas que tenemos gracias al convenio Marcos que se han firmado y vacunar gratuita y rápidamente a los peruanos convocando a la empresa privada para que todos nosotros podamos vacunarnos en una farmacia, en un consultorio, hasta en los centros comerciales. Aquí de lo que se trata es de tener la vacuna. Y por supuesto, hay que apoyar a nuestros científicos médicos peruanos invirtiendo en ellos para tener una vacuna propia, hecha en Perú. Porque esto va a tener que ser de todos los años, como la influenza. Nos vamos a tener que vacunar todos los años. Y vamos a estar en este problema siempre. Tenemos que tener una vacuna aquí, en el Perú, hecha por científicos peruanos. Gracias. Rafael Santos nos pidió la voz, pero también el candidato Ciro Gálvez lo había hecho antes. Vamos primero con Ciro Gálvez, luego regresamos aquí al auditorio. Hermanos, esta pandemia ha demostrado que estamos totalmente desorganizados en la cuestión salud. El Perú necesita, antes que atender o pensar en grandes hospitales en Lima, equipar para la atención primaria en las postas médicas y centros de salud de todo el Perú y atender al primer síntoma del mal. Respecto a la vacuna, es algo muy relativo porque están saliendo diversas cepas y ninguna vacuna nos da una garantía real de eficiencia. Por eso, hermanos, se tiene que hacer un cambio revolucionario, no solo en el sistema de la medicina, sino en toda la organización del Estado. Bien, tiempo, señor Gálvez, muchísimas gracias. Ahora sí, señor Rafael Santos, que también había levantado la mano, y luego le damos la palabra también al señor Guzmán. Señor Santos, lo escuchamos. El Perú quiere sangre nueva y quiere un presidente ejecutivo. Como ya lo he dicho, el Club de los Lagartos ha impedido que los peruanos tengamos vacunas, que tengamos camas UCI, que tengamos oxígeno y que tengamos chamba.
Para ganarle a la guerra COVID, debemos hacer algo muy sencillo. No votar por ninguno de estos 3 candidatos que representan justamente a ese club que les estoy comentando. Y estoy hablando del señor Lescano, del señor Guzmán y del señor Salaverry, que los tengo aquí a mi lado. Y se los digo presente porque estoy representando a todos los peruanos que me han pedido llevar su voz para decírselos de frente a todos ustedes en su cara. Porque aquí estoy para decir la verdad, sea cruda, y lo más importante, y quiero con esto abrir el debate, es que existe un decreto de urgencia desde el año pasado, que ninguno de ustedes creo que se ha percatado, de que este decreto de urgencia permite al Estado peruano... Minuto cumplido, luego retomamos, pasamos con Julio Guzmán. Gracias. Así vamos a luchar contra la pandemia. En primer lugar, vamos a activar 1.600 centros de salud a nivel nacional, con equipos, con personal y con vacunas para que tú te vacunes lo más cerca a tu casa. Luego, vamos a complementar el trabajo de las enfermeras y los enfermeros, convocando a los estudiantes de facultades afines para que ayuden en la vacunación. Así damos empleo y nos vacunamos todos. También vamos a tener una estrategia de comunicación para que tú estés informado. Además, hay muchos peruanos que no saben todavía de las bondades de la vacuna. Y también vamos a hacerle un seguimiento a la vacuna. ¿Cómo? Con el teletrabajo. Vamos a contratar a miles de peruanos, jóvenes, mujeres, padres, para que desde sus casas, con un teléfono celular, hagan un seguimiento de toda la pandemia y de tu salud. Y también vamos a crear una comisión de científicos que asesore al presidente de la República de forma permanente. Podemos crear empleo y a la vez luchar contra la pandemia. Y para eso se necesita conocer el Estado, tener conocimiento, un gran equipo y experiencia. Gracias. Hay 2 candidatos que han sido aludidos antes de volver a cualquiera que ha pedido la palabra. ¿Podrían responder o no? Señor Lescano. Sí. No nos van a regalar las vacunas. Lo que se va a hacer es lo que está evaluando Estados Unidos. Se está pidiendo la moratoria de los derechos de la propiedad intelectual de los laboratorios. Van a traer tecnología al Perú o a otros países para que rápidamente se hagan las vacunas y evitar la muerte de los peruanos porque el virus está mutando. Y cuando muta el virus, se aplica la vacuna, pero no tiene los mismos efectos. Esto se está haciendo todo el mundo. Hay que hacerlo. Se lo he pedido al presidente Sagasti, pero no están haciendo las acciones. De manera tal que es urgente utilizar todos los medios para que las vacunas lleguen lo más antes posible. Adicionalmente, hay que entregar el kit de la vida gratuitamente en la atención primaria. Alcohol, mascarillas, protectores faciales y llevarlo a la casa de los peruanos, que eso constituyen elementos de protección para que no nos sigamos contagiando. Eso hay que hacer. Y posteriormente, mis distinguidos amigos... Minuto cumplido, candidato Lescano. ¿Quería usted a la alusión responder, señor Salaverry? Decir que con demagogia no vamos a resolver ningún problema. En el Perú hay 8.500 centros de salud, de los cuales 5.000 están en pésimas condiciones. Esa posta médica que tienes cerca a tu barrio y que cada vez que vas no hay nada para que te den, para que te curen. Bueno, nosotros vamos a invertir 1 millón de soles en cada una de las postas médicas de los centros de salud para mejorar su infraestructura, pero para darle equipamiento y más plazas para especialistas y para médicos. Nunca más una madre gestante debe morir por falta de atención. Nunca más un paciente debe morir por falta de oxígeno. Además, esto nos va a permitir congestionar nuestros hospitales que están absolutamente colapsados. Gracias. El señor Ciro Gálvez también está pidiendo la palabra. Luego vamos nuevamente aquí al proscenio. Candidato Gálvez. Hermanos, el Perú necesita un sistema de salud totalmente nuevo que dé acceso universal a todos los peruanos en forma gratuita. Implementar los diversos sistemas de salud, pero con una única historia clínica digital para que todo peruano pueda atenderse donde lo necesita. Uyaris haikichik hina wauke panikuna kayachakuna imait pasina hina kakchaya tamriamanchik chu yangachus yangam imaina cumplen acuchos. Eso es lo que tenemos que hacer, un cambio total en el sistema de acceso a la salud. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Señor López Aliaga, adelante. Sí, el Perú quiere sangre nueva, quiere un presidente... Perdón, señor Santos, le había dado la palabra al señor López Aliaga, si me permite. Gracias. Adelante. La corrupción de Vizcarra y su mafia ha quebrado la economía
del microempresario peruano, columna vertebral del país. Esto se acabó. Todas las deudas de tarjeta de crédito o capital de trabajo serán refinanciadas a un plazo de 7 años, con una tasa de interés que no sea abusiva. La usura se acabó, señores. Todos los negocios van a funcionar sin cuarentenas ni toques de queda, propio de un gobierno genocida. La cuarentena será voluntaria. Gracias, señor Santos. El Perú quiere sangre nueva, quiere un presidente ejecutivo, no un populista y mentiroso. No nos haga quedar mal, señor Lescano, a nivel internacional, diciendo que el cañazo va a curarnos del COVID. Yo quisiera decirles nuevamente de este decreto de urgencia del número 110, que permite que el Estado haga convenios con las empresas públicas y privadas para traer las vacunas. La solución la hemos tenido desde el año pasado, pero justamente por estas medidas populistas, medidas mentirosas de gobiernos que no escuchan al pueblo, no nos dejan traer las vacunas. Sin embargo, por eso digo, señor Lescano, señor Salaverry, señor Guzmán, ustedes representan al club de los lagartos. Y quisiera llevar ese mensaje. Tiempo, señor Santos, tiempo. ¿Desea responder por alusión el candidato Lescano? Sí. Bueno, hemos venido a hacer propuestas, no a responder guerras sucias. Hay que elevar el nivel de la política. Lo que puedo decir también, para poder resolver la pandemia, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, que los peruanos están preocupados porque nos estamos muriendo y los familiares no tienen oxígeno, no tienen cama UCI, es fortalecer las unidades de servicios intensivos, de emergencia para tratar el coronavirus, comprar camas UCI y plantas de oxigenación, de oxígeno. Porque mire, tenemos demandas por día de más de 500 toneladas y solamente tenemos produciendo en el Perú 400 toneladas. Cuando uno sale de la pandemia, se afecta psicológicamente y físicamente, pero no hay un servicio como tratar a los pacientes para rehabilitarlos físicamente y mentalmente. Esto se tiene que hacer, porque creo que el principal problema que estamos sufriendo el día de hoy, que no permite la reactivación laboral y económica, es la pandemia. Tiempo, señor Lescano. El señor Guzmán, no sé si quiere utilizar sus minutos. También el señor Ciro Gálvez nos está pidiendo y la palabra también la está pidiendo el señor Salaverry. Vamos con el señor Salaverry y luego el señor Gálvez y los que quieran intervenir posteriormente. No voy a perder el tiempo respondiendo tonterías. Una vez colocada la vacuna y una vez modernizada nuestra red primaria de atención, nuestras posas médicas, tenemos que inmediatamente reactivar nuestra economía. Y lo vamos a hacer estimulando el consumo de bienes y servicios en el Perú y haciendo un shock de inversión pública. Para que tengan una idea, el año pasado, de 250.000 restaurantes han cerrado sus puertas 100.000. De 400.000 peluquerías han quebrado 200.000. ¿Cómo vamos a estimular el consumo interno? Vamos a poner dinero en los bolsillos de los peruanos. Daremos un bono a 8,5 millones de familias, un bono de 1.500 soles. Tenemos que rescatar a nuestras MIPES. Las MIPES generan 9 millones de puestos de trabajo en el Perú. Bien, el señor Ciro Gálvez quería intervenir. Nos estaba pidiendo también. Oxígeno. La Universidad Católica ha señalado que puede implementar plantas de oxígeno de 50 metros cúbicos por hora a un costo ínfimo de 200.000. Implementaremos 263 a nivel nacional, una para cada provincia, luego una adicional para cada capital de provincia y en Lima para cada distrito. Esto costará la mínima suma de $52.600.000, lo que representa solo el 0,1% del presupuesto estatal. ¿Qué es lo que falta? Es la sensibilidad humana, es la ejecutoriedad de nuestras autoridades corruptas que están desaprovechando esto y permitiendo que mueran muchos peruanos a diario. También hay plantas de oxígeno de las empresas mineras que muy bien pueden ser utilizadas. Minuto cumplido, candidato Alves. Minuto cumplido. Le doy el pase al candidato Julio Guzmán, que tiene una bolsa de minutos alto, para continuar con esta dinámica. Muchas gracias. Ya les explicamos cómo vamos a vacunar a todos los peruanos, pero eso no es suficiente.
Luchar contra la pandemia también significa darle la salud pública a las personas para que puedan salir a trabajar tranquilas. Y así tenemos salud y también reactivamos la economía nacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a flexibilizar la cuarentena y los protocolos. No es lo mismo tener protocolos en un cine que en un restaurante, por ejemplo. Si los protocolos en los aviones ahora funcionan, ¿por qué no pueden funcionar en las peluquerías y en las panaderías? Por eso lo que vamos a hacer son medidas muy innovadoras vinculadas con la ciencia. Por ejemplo, el uso obligatorio de los oxímetros, no solo para trabajadores, sino para los clientes. El uso de medidores de dióxido de carbono para medir la calidad del aire, pero también el uso de los filtros, que son de bajo costo. Estas medidas, además de promover que las empresas y los negocios puedan adaptar sus infraestructuras para que haya más movimiento del aire, va a permitir que haya más consumo, que la gente pueda salir más tranquila. Y así logramos dos cosas, nuevamente, la salud de la gente y crear. Tiempo, señor Guzmán, y vamos a comentarles a ustedes los tiempos que les quedan para que los puedan administrar. Le vamos a dar la palabra al señor Rafael López Aliaga. El señor Lescano tiene 30 segundos, el señor Salaverry 1.13, el señor Guzmán 1.34, el señor Rafael Santos 1.28, el señor Ciro Gálvez 44 segundos y el señor López Aliaga tiene 2 minutos 3, pero recordándole que solamente 1 minuto por intervención. Adelante. El 28 de julio será día de duelo nacional. No hay nada que celebrar. Genocidio. Tenemos que reactivar de inmediato la economía para todos los peruanos. Sé cómo hacerlo. He trabajado 45 años creando más de 100.000 empleos en mi país. El presupuesto nacional priorizará los salarios, el equipamiento de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, profesores, catedráticos, médicos, enfermeras, personal de salud. Vamos a fusionar ministerios para tener más dinero para inversión pública destinada a construir infraestructura nacional. Atraeremos muchísima inversión privada por miles de millones de dólares para crear empleo masivo en planes de reforestación en costa, sierra y selva alta. También inversión privada para construir el tren Tumbes a Tacna y autopistas de 4 carriles que unan transversalmente las principales ciudades de la costa con las principales ciudades de la sierra y selva peruana. Sedapal no será privatizada. Candidato, minuto por el momento. ¿Quién más desea participar? El candidato Lescano primero. Adicionalmente, para resolver la pandemia tenemos que hacer investigación científica. Tenemos más de 5.000 científicos que están estudiando, que están preparando una nueva vacuna. Eso que hay que impulsar. Nos hacen creer que somos un país de tercer mundo y no es cierto. Tenemos nuestra Amazonía con tantas plantas, con tanta riqueza natural para poder ser potencia también en esta materia. De esta crisis tenemos que sacar una potencialidad y llevar adelante la investigación con nuestros propios valores peruanos. Muy bien, tiempo cumplido, ya no le queda más. El señor Salaverry. La reactivación económica no puede ser frenada por la SUNAT. Este decreto que le permite a SUNAT presumir que todos los peruanos son presuntos delincuentes, lo vamos a derogar. Tenemos que apoyar a nuestras MIPES, por lo tanto, vamos a dar una amnistía general para todas las deudas y multas de las MIPES. MIPES que están cerrando sus puertas y esas deudas serán incobrables por la SUNAT. Más bien, démosles oxígeno y permitamos que se reactiven nuestras MIPES. Bien, ¿quién continúa? El señor Julio Guzmán, el señor Rafael López Aliaga, levantó la mano. Sedapal dará agua y desagüe para todos en nuestro gobierno. Otra pandemia que vivimos en nuestro país es la violencia contra la mujer. A ti, mujer peruana, mi reconocimiento porque has sabido enfrentar la pandemia sin miedo, con fe y con valores. Mi reconocimiento a ti, mujer peruana, que luchas a diario y trabajas por tus hijos, por tus metas, por tus negocios, por alcanzar una profesión. A ti, mujer peruana, que no te amilanas ante las dificultades. A ustedes, mujeres, mi profundo y sincero reconocimiento por construir un Perú mejor. Además de reconocer, también debemos pedirles perdón. Perdón por todas las veces que el Estado ineficiente las desamparó, las denigró y no supimos cuidarlas o defenderlas cuando fueron víctimas de un violador o víctimas de un maltrato físico o psicológico. Perdón por este Estado. En mi gobierno habrá igualdad y dignidad para todos los peruanos, entre hombres y mujeres. Tú, mujer peruana, serás protagonista de esta gran renovación. Tiempo cumplido, candidato. Muchas gracias.
Continuamos con quién. El señor Julio Guzmán tiene 1 minuto 34, Rafael Santos 1:28, Daniel Salaverry 44 segundos, al igual que el candidato Ciro Gálvez. Continuamos con Julio Guzmán. Me parece increíble que en toda una vida el señor López Aliaga haya cambiado en solo un día sus modos de pensar. El insulto a las mujeres, el pensar que no tienen derechos, el proteger a gente que abusa de los niños. La verdad es que nos sorprende que todo su discurso y mucha de su práctica en su vida la haya cambiado para un debate. Continuando con el tema de la cuarentena, ahora tenemos que concentrarnos en los informales y los independientes y los profesionales independientes. Y para eso vamos a hacer 2 cosas. Lo primero, conversar con las municipalidades para que dejen trabajar a los informales en las calles por un periodo determinado. Y a cambio les vamos a dar pruebas moleculares gratuitas para que así todos estemos tranquilos y puedan trabajar. En el caso de los independientes, muchos van a conseguir trabajo, pero para poder aplicar les piden una prueba molecular que es muy cara. En ese caso, el Estado va a proveer pruebas moleculares gratuitas, fomentando la producción nacional, como por ejemplo la de nuestro científico Ed Málaga. De esa forma, ayudamos a la gente a que esté sana y consiga trabajo. Muy bien. Su minuto. Todos tienen 30 segundos finales. Candidato Rafael López Aliaga tiene 30 segundos luego para que pueda responder a alusiones, acusaciones en el bloque. Así es como se ha manejado el debate desde un primer momento. En este momento se le ha acabado el tiempo. Por eso es que necesitamos continuar. Muy bien, a quienes le quedan 44 segundos, al señor Salaverry, al señor Guzmán 34, al señor Gálvez 44 y al señor López Aliaga ya no le queda y al señor Lescano tampoco le queda tiempo, hasta el final, que tienen 30 segundos. Hay cierre de 30 segundos y ahí pueden señalar lo que crean conveniente. Señor Salaverry. Vamos a generar empleo invirtiendo en los grandes proyectos de desarrollo del país. Maje Sigua 2 en Arequipa, tercera etapa de Chayimochi, asegurando el financiamiento para la carretera central, ampliando nuestros aeropuertos, nuestros puertos. Son obras que convertirán y harán mucho más competitivo a nuestro país. Pero también construiremos 1 millón de viviendas para todos los peruanos. Todos merecemos tener una vivienda digna. Titularemos a todos aquellos asentamientos humanos que se han creado hasta el año 2020. Candidato Ciro Gálvez está pidiendo la palabra también. Hay mucho tiempo. Señor Ciro Gálvez, ¿nos está escuchando? Del presupuesto anual, el 15% se va al bolsillo de los corruptos y el otro 15% se va en la inejecución, que es revertida por las instituciones del Estado al Tesoro Público. El 30% del presupuesto nacional. Entonces, ahí hay suficiente dinero para mejorar los sistemas de salud, educación, seguridad ciudadana. El Perú tiene mucho dinero, pero los corruptos nos han mentido toda la vida. Esto parece una feria de charlatanes en que todos ofrecen solucionar tantas cosas, pero ¿quién garantiza que cumplirán? Tiempo, candidato, muchas gracias. Al señor Santos le queda todavía 1 minuto 28, al señor Guzmán le quedan 34 segundos y al señor Salaverry 13. Así que administren su tiempo también. Señor Santos. Coincido con el señor Ciro Gálvez. El Perú quiere un presidente ejecutivo, no un populista y mentiroso. Aquí he venido justamente preparado porque no tengo ningún antecedente ni penal, ni judicial, ni fiscal. En cambio, ustedes, señor Guzmán, a usted ha sido aludido por el señor Barata de haberle dado $400.000 para su campaña y se arrodilla ante una empresa corrupta, sin embargo, empieza a lanzar improperios cuando alguien se arrodilla ante Dios. Igualmente, el socio del señor Salaverry está siendo inhabilitado justamente por corrupto. Y el vicepresidente del señor Lescano es socio y ha sido consorciado de la empresa Odebrecht, la empresa más corrupta que ha perjudicado toda la política de nuestro Perú. ¿Y dónde creen que empieza justamente la empresa Minuto Odebrecht? cumplido, candidato Santos. ¿Quién desea responder por alusión de los que tienen tiempo? El señor Guzmán. Gracias. Tengo 3 hijas y 6 hermanas. Y sabemos que luchar contra la salud también es luchar contra la violencia contra la mujer. Y para eso es el enfoque de género. Las mismas oportunidades para todos, niños y niñas. Y así vamos a evitar patanes, matones
y gente que creen que las mujeres deben de solo ir a lavar platos. Además, quiero decir que la lucha contra la pandemia tiene que ser liderada por el Estado, porque necesitamos una estrategia integral. Y para eso vamos a utilizar ciencia, ciencia y más ciencia. Muy bien, le quedaban 2 segundos. El señor Salaverry tiene 13 segundos. ¿Quiere utilizarlos? Vamos a construir 100 centros especializados para los discapacitados y para las personas con habilidades diferentes, porque han sido una población vulnerable de los más golpeados en esta pandemia. Muy bien, ahora sí, vamos con los 30 segundos de cada uno. Empieza el señor Lescano. A Rafael Santos le quedan 28 segundos. A 28 segundos. No, en absoluto. Adelante. Para nada, señor, son varios relojes por eso. No, es que lo que pasa es que yo vengo a hablar la verdad, sin embargo no me responden de los $400.000 que dice el señor Barata que le ha dado el señor Guzmán, del vicepresidente del señor Lescano y del el Club de los Lagartos del señor Salaverry. Pero dicen que no, que la pandemia. Bueno, la pandemia sí, la pandemia ha traído miseria, pero justamente por la corrupción que ustedes representan, a la que ustedes se inclinan, a lo que sus partidos están prácticamente hipotecados, todas esas campañas millonarias. Las vemos en la calle. Ahora sí, señor Santos, efectivamente su tiempo acabó y vamos a seguir el orden que ha sido por sorteo realizado con la anticipación que hemos enunciado. 30 segundos finales del señor Lescano en esta parte del bloque. Adelante, Gracias. por favor. A palabras necias, oídos sordos. Nosotros pensamos que cualquier pandemia, pueblo del Perú, tiene que resolverse, cualquier epidemia, cualquier enfermedad, fortaleciendo el sistema de salud. No tenemos buenos hospitales, centros médicos tampoco, y las postas médicas están abandonadas. 9.000 centros de salud en el Perú no tienen medicinas al alcance de los peruanos. Eso tenemos que cambiar con un gobierno de acción popular. Tiempo cumplido. Julio Guzmán, 30 segundos finales en este primer bloque. Hemos mencionado que para luchar contra la pandemia debemos de escucharnos más, debemos de trabajar juntos. Pero algo que debemos hacer es también cambiar el enfoque, porque si no resolvemos este tema ahora, nos va a volver a pasar. Y eso requiere apostar por el esquema preventivo. El 95% de todas las enfermedades son básicas y regulares, que deberían de atenderse en el primer nivel de asistencia y no en los hospitales. Eso requiere que los presupuestos, la atención y los equipos vaya al primer nivel de atención en todas las postas médicas y no en los hospitales de mayor complejidad. Tiempo, señor Guzmán. Ahora sí, le toca el turno al señor Rafael López Aliaga. Adelante. El 28 de julio expulsaré inmediatamente a Odebrecht y sus cómplices e incautaremos los peajes corruptos. Traeré vacunas para todos los peruanos viajando. Ningún peruano tendrá hambre, pues los jóvenes voluntarios del Perú llevarán alimentos a todos. Expulsaremos de inmediato a todo extranjero que cometa delito en Perú. Daremos empleo masivo popular a través de la instalación de un caño de agua por cuadra, tren Tumbes-Tacna y autopistas en todo el país. Gracias, candidato. El turno de Daniel Salaverry. 30 segundos. Solo garantizando la salud, la vida de los peruanos, pero garantizando también las reglas de juego para los inversionistas que crean empleo, que ponen dinero en los bolsillos de los peruanos, aseguraremos el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar para todos nosotros. Le quedaban 13 segundos, 12 segundos. Ahora es el turno. Y bueno, quiero aprovecharlos para decir que hasta este momento no escucho una sola propuesta del señor Santos y lo único que hemos escuchado todos es una sarta de insultos que no es para lo que hemos venido. Justamente le toca al señor Rafael Santos, tiene sus 30 segundos. Qué raro que hablar la verdad ahora es un insulto. Qué No raro que interrumpa, candidato. propuestas. Yo conseguí 5 millones de vacunas el año pasado. Esto es una propuesta. Y la corrupción impidió que esas 5 millones de vacunas lleguen a los peruanos. ¿Y cómo empezó la corrupción? En el año 2001, cuando el señor Lescano crea la autoridad autónoma del proyecto especial de la carretera transoceánica, señores. Odebrecht empezó la corrupción desde el año 2001, cuando era socio el señor Lescano con el señor Toledo. Candidato Santos, muchas gracias. Le damos pase al candidato Ciro Gálvez, 30 segundos. Es la primera vez que surge un partido desde los pueblos originarios. Vamos a hacer un cambio histórico, porque todo este círculo de corrupción que vemos no nos conduce a nada. Ñoqanchikqa alliqarim kanchik wawqi panikuna kay qachakunata chinkachisunmi, muqurusunmi,
Acá se trata, hermanos, de seguir con esta misma política criolla de corrupción o retomar la continuidad histórica. Señor Gálvez, muchísimas gracias. Sus 30 segundos han cumplido. Quisiéramos hacer antes de la pausa una invocación, que no hayan adjetivos calificativos, que haya intercambios democráticos respecto a las visiones que cada uno tiene, por más antagónicas que éstas sean. Esa es la invocación que hacemos. Vamos a ir a esta primera pausa, Pedro. Ya regresamos con el debate presidencial 2021, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos de regreso en este debate presidencial 2021, la tercera jornada. Con esta jornada electoral y de discusión democrática, si lo esperamos, pues se llega a completar a los 18 candidatos a la presidencia, candidatos y candidatas. Y lo que vamos a entrar de inmediato es a ver el tema que continúa. Tema fundamental, educación. Vamos a explicarles cómo es la mecánica para recordarles, aunque reiteramos que ya sus equipos están empapados de cómo se ha realizado este acuerdo, porque ha sido precisamente con todos ustedes. Se trata de este primero de dos bloques ciudadanos. Importante mencionar que los temas tratados en estos bloques corresponden a una campaña que se realizó a través del Jurado Nacional de Elecciones en Twitter y en la plataforma de voto informado. Del 16 al 21 de marzo se llevó a cabo la campaña Pregúntale a tu candidato vía Facebook, Twitter y la plataforma Voto Informado, y a través de un comité revisor liderado por el Jurado Nacional de Elecciones se seleccionaron las preguntas que serán respondidas esta noche por las duplas que vamos a convocar más adelante. Cada dupla de candidatos responderá una pregunta ciudadana. Tendrá 1 minuto para responder este interrogante y luego los moderadores formularemos una repregunta o pregunta de seguimiento del tema. Cada participante dispondrá también de 1 minuto para responder. Ahora, perdóname. Sin más que decir, vamos a invitar a la primera dupla, que está conformada por Julio Guzmán Cáceres, del Partido Morado, y también a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Por favor, acérquense al podio que está en el medio del estudio. Vamos a solicitarles a ambos. Hay una marca en el piso del centro del estudio. Y lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente una de las preguntas recogidas en estos días que hacía alusión nuestro compañero Pedro Tenorio. Escuchemos la pregunta. En el Perú, la brecha digital es enorme. Una gran parte de los hogares peruanos aún no tiene acceso a Internet y la crisis generada por la pandemia ha obligado a los estudiantes a recibir clases a distancia en modalidad virtual. ¿Cómo se podría mejorar la conectividad y la cobertura a Internet para que los estudiantes puedan acceder a clases, sobre todo en las zonas rurales? Responde en primer término el candidato Julio Guzmán. Muchas gracias. Uno de los problemas es la conectividad para el programa virtual. Vamos a crear el programa Los Promotores Educativos. Miles de jóvenes que vayan a los lugares más alejados para que capaciten a los padres y ayuden a los niños en la transición educativa. Así damos trabajo y también solucionamos la educación. Pero también vamos a repartir tablets a todos los niños que la necesiten y el programa de datos de Internet gratuito. De esa forma, aseguramos que los niños, que son 500.000 de ellos que no se han matriculado, puedan reconectarse en el programa virtual. Muy bien, le toca el turno al señor Rafael López Aliaga. Bueno, sí. soy docente universitario y promotor de colegios sin fines de lucro hace más de 30 años. El 28 de julio compraremos sin corrupción tablets equipadas con internet educativo para cada escolar, universitario o estudiante de instituto. Erradicaremos la criminal ideología de género de nuestro país.
Crearemos 2 tipos de bachillerato automático, técnico y universitario, como es Europa, de 4 años de duración. Aumentaremos el presupuesto del programa Beca 18, de muy buen programa, y crearemos el programa Crédito 21, que mediante concurso público nacional permitirá que al menos 20.000 egresados universitarios puedan estudiar maestrías, pagando los créditos con el 10% de su sueldo cuando empiecen a trabajar. También crearemos programas de rescate universitario y de institutos para toda la juventud que ha dejado de estudiar debido a la crisis sanitaria o universidades debidamente cerradas por la SUNEDU. Muy bien, muchísimas gracias por respetar el tiempo de 1 minuto. Ahora pasamos a las preguntas de los moderadores y me toca el turno preguntarle al señor Guzmán. Y justamente tiene que ver con lo que ha ocurrido en el año 20 y lo que está ocurriendo en el año 21. Hay una deserción escolar muy grande, hay también muchos escolares de colegios privados que han pasado a los colegios públicos, hay una saturación probablemente en ese sentido por el tema de pensiones. Pero, ¿qué va a hacer usted para reducir la deserción escolar normal y dentro del contexto de pandemia? ¿Y en qué nivel educativo usted va a concentrar sus esfuerzos si es que llega a la presidencia? Lo primero que tenemos que hacer es que los jóvenes vuelvan a estudiar. Hay 300.000 que lo han hecho de hacer en la universidad pública y privada. Por eso lo que vamos a hacer es expandir el programa Beca Permanencia, que les da financiamiento para poder financiar el material, el transporte y también en los lugares en donde viven. ¿Y qué hacemos con los estudiantes de las universidades privadas? Vamos a crear el programa Reactiva Estudios, baratos créditos de 1 o 2% para que los estudiantes paguen después de un periodo de gracia, después de estudiar. De esta forma, hacemos que puedan regresar a la educación. También vamos a dar Beca 18 a todos los huérfanos de los peruanos que han muerto en primera línea defendiéndonos del virus. Y finalmente, algo muy importante, el programa Nadie se queda atrás. Todos los niños que no se han podido matricular en la escuela pública van a recibir atención, alimentos, nutrición, datos de internet gratuitos y también las tablets. Primero necesitamos que todos vuelvan al colegio y a la universidad para después retomar la reforma. Muy bien, tiempo cumplido. Muchas gracias. Ahora es la pregunta de seguimiento al tema educativo para el candidato López Aliaga. Vamos a centrarnos en el caso de las niñas, las adolescentes que desean culminar estudios secundarios, pero lamentablemente encuentran grandes obstáculos. Según UNICEF, a octubre del año pasado, en plena pandemia, las menores de zonas urbanas, marginales y rurales son las más afectadas, dejan de estudiar. Y esto sin duda también viene a colación de menores recursos para estas familias, estereotipos, las mujeres no estudian, solo los hombres, o una infraestructura rural que está en abandono. ¿Qué haría un gobierno de Rafael López Aliaga para cambiar esta perspectiva en los próximos 5 años? Sí, todo parte de un sistema transversal. La educación escolar de instituto en nuestro país tendrá el mismo nivel que las potencias mundiales. El presupuesto nacional aumentará para hombres y mujeres. Priorizará este año la alimentación, por ahí empieza, popular, venciendo la anemia y desnutrición que arrasa nuestro país, contando con la ayuda de millones de jóvenes peruanos voluntarios. El presupuesto nacional de educación aumentará y priorizará la inversión en infraestructura y salarios dignos para profesores y catedráticos en la educación pública. Los jóvenes peruanos, niños, niñas, recibirán apoyo económico para nuevos emprendimientos mediante el incremento del presupuesto de la República, para fondos de creación, aceleración y financiamiento de nuevas iniciativas empresariales juveniles. Crearemos centros de desarrollo de nuevos emprendimientos empresariales. Minuto cumplido, candidato. Muchísimas gracias. El agradecimiento a ambos para que regresen a sus lugares en el estrado para poder convocar a la siguiente dupla, siempre sobre el tema de educación y a partir de estas preguntas que han formulado los ciudadanos, Mónica, vamos a través de un largo proceso. A la siguiente dupla y efectivamente es el señor Johnny Lescano de Acción Popular y es también el señor Daniel Salaverry del partido Somos Perú. Por favor, la misma mecánica como ya está establecido y vamos a escuchar precisamente la pregunta de la ciudadana o del ciudadano que le ha tocado en este momento. Vamos con ella. Teniendo en cuenta la importancia de la salud reproductiva y las cifras de embarazo adolescente en el Perú,
¿cómo implementará la educación sexual en las escuelas? Señor Lescano, tiene un minuto. Lo primero que se tiene que hacer para atender ese pedido, que tiene que haber educación sexual, obviamente, desde una edad razonable, no desde niños, que puede eso tergiversar la educación sexual. Lo primero que se tiene que hacer es invertir el 6% del Producto Bruto Interno, por lo menos. Y luego también utilizar la tecnología digital. Yo ya he anunciado, si soy presidente del Perú, voy a comprar un satélite de telecomunicaciones, porque hay más de 250.000 de estudiantes que no han culminado el año escolar el año pasado y consecuentemente se han perjudicado. Tenemos que hacer un esfuerzo para atender los derechos y reivindicaciones del magisterio que están absolutamente abandonados. Y tenemos que alimentar no solamente a los niños, sino a los estudiantes de educación secundaria, con la ayuda de la agricultura, de los agricultores que hacen agricultura familiar, que yo los apoyaré intensamente porque ellos nos han mantenido y nos han salvado de esta pandemia con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Muy bien, muchísimas gracias, señor Salaver. La misma pregunta. Bueno, rápidamente decir que en vez de gastar 1.000 millones de soles, que es lo que cuesta un satélite, podemos utilizar eso para mejorar la infraestructura de nuestros colegios y hacer un convenio. El Centro Espacial Peruano, CONIDA, puede firmar convenios con los demás satélites que hay en el mundo para que le den internet al Perú. Nosotros queremos hacer una reforma profunda de la educación. Vamos a construir los colegios que hacen falta, vamos a aumentarle 40% al sueldo de los maestros en 5 años, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el estudiante. Tenemos que saber cómo se alimenta, dónde vive, si vive en un hogar disfuncional, si recibe maltratos psicológicos, si los padres lo obligan a trabajar. Solo cuando ese niño recupere su autoestima y tenga salud física y emocional, vamos a poder pedirle que mejore su rendimiento. Y por supuesto, abocarnos a la currícula escolar para que hagan incidencia en todo el tema preventivo de, obviamente, el tema sexual, que es fundamental, no solamente por los embarazos prematuros, sino por otro... Minuto cumplido, candidato. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta de seguimiento por parte de los moderadores. Señor Lescano, me toca hacerle la reformulada pregunta a usted. Ha sido parlamentario muchos años, por el Congreso pasa la Ley General de Presupuesto. Desde Palacio de Gobierno, desde el Ejecutivo, la historia es otra porque toca proponer y que el Congreso apruebe, ¿no? Evidentemente. Pero mucho se habla de lo que se va a invertir en educación. La pregunta es si vamos a incrementar la inversión en educación con la pandemia que estamos afrontando y vamos a seguir afrontando, ¿de dónde son los recortes para invertir en educación y qué es lo que se debe priorizar desde el primer momento? Bueno, tenemos 183.000 millones de soles de presupuesto. De ahí tienen que salir los recursos para la educación, sin descuidar la salud, porque en la salud tenemos que invertir algo parecido, un porcentaje similar. De tal manera que de ahí salen los recursos, de los pocos ingresos capaz que da la tributación, pero también de los préstamos. Tenemos que hacer préstamos, pero en condiciones razonables, sin vender al Perú y sin establecer algunos créditos a 100 años como se ha hecho. Consecuentemente tenemos que hacer eso. En los primeros 100 días, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconstruir los 27.000 colegios que están destruidos. No tienen agua, no tienen desagüe, no tienen nada. Tenemos que equiparlos. Tenemos que, obviamente, reivindicar al magisterio para darle capacitación, becas, diplomados, para que puedan enseñar bien a los chicos. Y, obviamente, como ya he anunciado, la alimentación es vital. Tenemos 60% de anemia en el Perú. Eso hay que resolverlo con los agricultores que nos han salvado en esta pandemia. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Me toca la pregunta de seguimiento al señor candidato Salaverry. Y se habla mucho de aumentar el presupuesto de la educación. Se habla del 6%, ayer se hablaba del 10%. Se habla también de aumentarle el sueldo a los maestros. ¿Cuáles son los criterios que se seguiría eventualmente en un gobierno suyo para nombramientos de maestros, ¿no? El tema de las pruebas vinculadas a las capacitaciones y a la meritocracia y los aumentos de sueldo, porque se dice de manera muy fácil, pero el cómo siempre es más complejo. Ahora te voy a decir el cómo, Mónica, porque es muy gaseoso decir ahí pues del presupuesto que salga. Todos los años los alcaldes, por malas ejecuciones presupuestales, devuelven al MEF, al Ministerio de Economía, 11.000 millones de soles al año. Imagínense ustedes, en 5 años tenemos 55.000 millones de soles
desperdiciados ahí en las cuentas del Ministerio de Economía, que podemos reorientarlos para incrementar hasta el 2026, como lo ha propuesto Somos Perú, el presupuesto para el sector educación, para que vaya no solamente a capacitar a nuestros maestros, sino a motivarlos, a que se sientan tranquilos cuando van a enseñar a las aulas, que en sus hogares, en sus familias, no están pasando problemas, necesidades. Tenemos también que invertir en nuestros alumnos. Este año, 200.000 jóvenes han pasado de la educación privada a la pública. No se ha sentido el impacto porque es virtual. ¿Qué va a pasar el día que vuelva a ser presencial? ¿Dónde metemos a esos alumnos? Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Los invitamos nuevamente a sus podios y vamos a ir con la tercera dupla, Pedro. Así es, vamos a invitar al candidato Rafael Santos para que se ubique al centro, como han hecho los otros candidatos, y también convocar donde desee, donde se sienta más cómodo candidato. Y convocar también al aspirante Ciro Gálvez, porque es quien va a responder, al igual que Rafael Santos, la pregunta ciudadana. Vamos a escuchar primero la pregunta y luego damos un minuto a cada uno de ustedes. Adelante. Entre los años 2008 y 2019, en promedio, un 76% de los estudiantes de educación básica regular realizaron su matrícula en una institución educativa pública. En este sentido, y considerando el posible incremento de este porcentaje en los años siguientes, a raíz de la pandemia por el COVID-19, ¿qué propone su eventual gobierno para superar la gran brecha de calidad existente entre la educación pública y privada hasta el nivel de educación secundaria? Comenzamos con el candidato Rafael Santos. Lo primero que tenemos que hacer es erradicar la corrupción, porque si no los jóvenes no van a tener las tablets y tampoco van a tener el internet, ya que la red dorsal nacional se encuentra parada hace más de 2 años justamente por la maldita corrupción. Esa corrupción y esas mentiras que hacen que algunos miembros del Ministerio de Educación y algunos profesores que dicen que tienen grado de maestría, como el señor Lescano, que dice que tiene grado de maestría, pero sin embargo en la SUNEDU no aparece. Entonces yo invoco más bien al Jurado Nacional de Elecciones para que pueda verificar su hoja de vida, porque usted ha declarado que tiene maestría, pero no está registrada en la SUNEDU. Entonces creo que sería bueno, para que darle una buena educación a todos los jóvenes, de que nuestros profesores justamente hablen con la verdad y no vengan a hablar cosas que no son ciertas para poder engañar al pueblo. Gracias. Muy bien, tiempo cumplido. Vamos a darle la palabra también al mismo tiempo, por supuesto, al señor Ciro Gálvez. Lo escuchamos, señor Gálvez. Bueno, la educación tiene que tener un cambio histórico. Somos la más alta civilización mundial de esta parte del mundo y hacia ahí tiene que orientarse, olvidándonos ya de las alienaciones y de los modelos educativos que nos han traído a esta situación de pérdida de identidad. En mi gobierno, la presidencia de la República se va a devolver al Cusco como una reivindicación histórica. Y respecto a los demás temas de educación, son temas que hay que tratarlos punto por punto, pero lo principal es hacer ese cambio histórico para que dejemos de ser alienados, para que dejemos de ser imitadores y obsesionados que solo todo lo que viene del extranjero es bueno. Muy bien, le quedaban 8 segundos, le agradecemos a los dos, lo invitamos al señor Santos a regresar a su podio. Antes la pregunta, sí. No, en absoluto. Para nada, el reloj no se mueve, el reloj no se mueve, es el candidato. mismo. Para todos. En la televisión abierta tampoco no me dejaban mucho espacio, la cancha está inclinada. Aquí va a poder responder, candidato, tu tiempo completo, no se preocupe. Así es, vamos con la pregunta. Y la pregunta tiene que ver justamente con lo que ocurrió en el año 2019, que se hizo una evaluación, que solo el 15% de los estudiantes de segundo de secundaria lograba un resultado relativamente satisfactorio en las pruebas de lectura y un 18% en matemáticas. El tema de comprensión lectora, el tema de las matemáticas es sumamente importante. ¿Cómo priorizaría usted, además, viniendo de una pandemia, el tema de la brecha de aprendizaje? Tiene que haber una reingeniería en el Ministerio de Educación. Es muy importante que sepamos
de que hoy en día hay otras prioridades en el Ministerio de Educación. Entonces, no se compran las laptops, no se amplía la red dorsal para llevar internet, justamente porque la corrupción y otro tipo de prioridades entran dentro del Ministerio de Educación. Lo primero que hay que hacer el 28 de julio es justamente cuando entra uno a una casa nueva. Lo primero que tiene que hacer es fumigarla para que todos los parásitos que están adentro, que son operadores políticos y que quieren algunas ideologías, insertarle algunas ideologías y dejar que los padres no participen de la educación de sus hijos, eso es lo que tenemos que estripar para empezar a darle una educación de calidad a todos nuestros jóvenes. Muy bien, le quedaban 8 segundos para que no haya queja. Bueno, básicamente que la corrupción es la que nos ha llevado a la situación que hoy día llegamos. Y las mentiras, obviamente. Muy bien, ahora sí. Cumplido, gracias. Voy a formular la pregunta al candidato Ciro Gálvez. Candidato, hablemos del maestro de escuela, que es sin duda pieza fundamental en la educación de nuestros niños, el maestro de escuela. En el Perú, la mitad del cuerpo docente tiene en promedio 45 años, la mitad de nuestros profesores, y se jubilan a los 65. Urge nombrar maestros de calidad, sin duda. Pasando, le pregunto, por una evaluación previa al nombramiento, ¿cree usted en la carrera pública magisterial? ¿Cuáles son sus ideas en un eventual gobierno de Ciro Gálvez? Efectivamente debe evaluarse a cada persona que va a trabajar para el Estado. Y es indudable que hay que dignificar al maestro. Y muchos dirán, pero ¿con qué dinero? Hay dinero de sobra. Cada año el 15% del presupuesto nacional se va al bolsillo de los corruptos y otro 15% adicional es revertido por las instituciones públicas ineficientes. Entonces hay más o menos 68.000 millones cada año. De ahí se puede incrementar el sueldo a los profesores y construir infraestructura educativa más que suficiente. Recordemos, el Perú es el país más rico del mundo, con tantos recursos, pero lamentablemente los corruptos nos han hecho creer que somos un país pobre y que hay que estar mendigando al extranjero. No, señores, con anga, y hay papas, ñawin chictam kicharina, chay, hacha corrupto kunata chincachina. Minuto cumplido, candidato Ciro Gálvez. Muchas gracias. Ahora sí. Los invitamos a regresar a su lugar en el caso del candidato Rafael Santos. Importantes avances sobre el tema de educación y lo que espera el país para los próximos 5 años. Trascendental tema en realidad, pero vienen más. Vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos con un tema sumamente importante que además tiene mucho que ver con la vida cotidiana de todos los ciudadanos peruanos. Ya volvemos.